Bien, vamos a orar entonces. Bendito Padre que estás en el cielo, damos a usted alabanza y gratitud en este santo día por habernos permitido deleitarnos en el estudio de su palabra. Hoy hemos venido aquí para instruirnos en la historia del sábado y del primer día de la semana, primeramente para ahondar los fundamentos en la verdad del sábado, del séptimo día de la semana, como el verdadero día santo de descanso para la adoración y también para conocer la historia, cómo el diablo ha traído a posicionar el primer día de la semana, el falso sábado, primer día de la semana, domingo, a través de la historia. Señor mío, danos discernimiento, el perdón de nuestros pecados, la sabiduría del cielo para poder fundamentarnos en esta doctrina sana y no poder ser llevados por cualquier viento de doctrina, ni por estrategia de hombres inicuos que desvían como lobos rapaces y arrastran el rebaño. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Bendice a la hermanita Argenis, quien va a instruirnos, y a los hermanos, danos sabiduría para poder aprender también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Soberano Señor y Padre nuestro, con gozo y alegría nos reunimos nuevamente en las horas santas de este santo sábado para continuar con el estudio, con este maravilloso estudio que, igual como los que hemos desarrollado en este día y en los días de la semana, fortalecen nuestra fe y nos capacitan para poder enseñar y contarle a otras personas que no conocen estas grandes verdades, Señor, especialmente que el Santo Sábado no ha perdido nunca su vigencia igual que su Santa Ley, y que el Santo Sábado también se guardará en la nueva tierra, y que todo esto, Señor, está apoyado por las Santas Escrituras y por el testimonio, el espíritu de profecía, y por sus pioneros, Señor, que establecieron junto con la profeta del Señor durante 50 años los fundamentos de este movimiento adventista. Y nosotros, como grupo remanente historicista, estamos levantando la voz para enseñarle al mundo que su santa ley está vigente y su santa ley es eterna. Muchísimas gracias, Señor, por darnos el gozo, la alegría y extendernos la vida para reunirnos, para continuar este estudio, y que también sea el Señor una bendición para quienes el Espíritu Santo lleve y motive a las personas que desean conocer la verdad a visitar este canal y encuentren, Señor, todos estos materiales que durante estos años están allí para que estén a disposición de las personas buscadoras de la verdad. Damos gracias y pedimos la dirección de su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, entonces Amén. vamos a continuar con el capítulo de este maravilloso libro, Historia del Sábado y primer día de la semana, escrito por el siervo del Señor, el pastor J.N. Andrews. Estamos estudiando el capítulo 20, 20. El capítulo 20, sí. domingo durante la Edad Media. Domingo durante la Edad Media. Bueno, entonces estamos en la página 238. Seguramente la hermanita Argenis va a prender la cámara, ¿cierto? Y también hacer un breve resumen, por eso le pongo aquí Ujú. la introducción para que si es tan amable, ya le pondré la página a los hermanos para que puedan ubicarse también. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado leyendo una epístola
que había recibido un abad, ¿sí? Un abad es me imagino que es una clase de sacerdote, que afirmó que este documento había caído del cielo y que había caído en un lugar específico de Jerusalén y fue en un altar en el Gólgota, donde Cristo fue crucificado por los pecados del mundo. Antes de esta epístola nosotros leímos digamos, información de concilios, de reuniones que se sucedieron en el inicio de esta Edad Media. Recordemos que la Edad Media va del siglo V al siglo XV, y en todas estas reuniones, pues lo que buscaban era poder afirmar el día domingo como día del Señor. Esta epístola que afirman que cayó del cielo, trae el, el santo mandamiento, según ellos, del día del Señor, con, con como amenazas y con maldiciones que sucederían si la gente no guardaba lo que el Señor estaba expresando en esa epístola. Porque el inicio de la epístola dice: yo soy el Señor que os mandé guardar el día santo del Señor, ¿sí? Como si fuera un mandato del Señor. Y al continuar, nosotros en el estudio de este capítulo 20, en la página 238, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó, quién realmente escribió ¿Cómo le fue? esta famosa epístola. Y entonces vamos al fragmento donde dice: ahora sabemos de qué se trataba, en el último fragmento de la página 238. Ahora sabemos de qué se trataba el abad durante el año que estuvo ausente de Inglaterra. Él hizo 2 viajes. Recordemos que el primero estuvo, no pasó nada, se ausentó, y cuando volvió fue cuando trajo la famosa epístola. No pudo establecer la santidad del primer día con su primera visita o misión en Inglaterra, porque no tenía ninguna garantía divina en su favor. Por lo tanto, se retiró de la misión el tiempo suficiente para dar a conocer las necesidades del caso al señor Papa. Pero cuando vino por segunda vez a Inglaterra, el mandato divino para el domingo, y con la comisión del Papa, autorizándolo a proclamar ese mandato al pueblo e informándoles que fue enviado a su santidad desde Jerusalén por quienes lo vieron caer del cielo. Entonces, esa epístola pues era enviada para lo que llaman aquí el Papa, y él envía al abad a Inglaterra, le da pues su autoridad para que vaya e informe al pueblo acerca del mandato que viene en esa epístola. Si Eustace, que es el nombre del abad, hubiera elaborado él mismo este documento y luego hubiera falsificado una comisión del Papa, ¿Por qué? uno Porque habría... la Diana no fue y me tocó quedarme liquidando la factura. No. Mano No puedo Carlos, decir. Mano Carlos tiene el micrófono prendido. Mano Carlos. ¿Qué hubiera pasado, dice, si el abad, que se llama Eustace, hubiera elaborado ese mismo documento y lo hubiera falsificado esa comisión del Papa? Unos meses habrían descubierto la impostura, pero su autenticidad nunca fue cuestionada, como lo demuestra la preservación de este rol por parte de los mejores historiadores de la época. Por tanto, rastreamos la responsabilidad de este rol
Vamos a revisar esta acá que se me corrió. Por tanto, vamos a rastrear este rol por parte de los mejores historiadores de la época. Es decir, ¿qué va a hacer el autor de este libro, el pastor Andrews? Va a rastrear hasta donde se pueda con todos los historiadores que se pueden citar de esa época acerca de ese documento. Y entonces dice, atribuimos la responsabilidad de este rollo directamente al Papa de Roma. Entonces, realmente ese rollo no cayó del cielo al tal altar que dicen ellos, sino que se le atribuye su responsabilidad al Papa de Roma. La declaración del Papa de que lo recibió de manos de quienes lo vieron caer del cielo es la garantía que su santidad, el Papa le dio al pueblo de que el rollo provenía de Dios. Los historiadores que vivían entonces, que registran esta transacción, pudieron convencerse de que Eustace, el sacerdote, el abad, traía el rollo del Papa y creyeron en la declaración del Papa de que lo había recibido del cielo. Acordémonos siempre, a mí nunca se me ha olvidado, siempre lo tengo presente, que cuando se inició el estudio de este libro, allá en la introducción que hace el pastor Andrews, finalizando esa introducción, este prefacio, dice, no es culpa del escritor, o sea, no es culpa del pastor Andrews que tengamos que leer cosas como las que leímos hace 8 días, que son pues fastidiosas, con toda esa sartalada de mentiras y de palabras que pretenden crear miedo con maldiciones y no se cumplen. Entonces dice, no es culpa del escritor que la historia de la fiesta dominical presente tal variedad de fraudes e iniquidades en su apoyo. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Fraudes, mentiras, iniquidades, para poder apoyar algo que no tiene absolutamente ningún soporte bíblico. Y creyeron que en la declaración del Papa de que lo había recibido del cielo. Fue Inocencio III quien ocupaba el cargo de Papa en este momento. Entonces recordemos, Inocencio III, en la época medieval, quien atribuye que este rollo viene del cielo y simplemente lo escribe él o lo manda a escribir a alguien. Inocencio, este momento de quien Bauer, un historiador, habla así. Inocencio, el Papa, estaba perfectamente calificado para elevar el poder y la autoridad papales al más alto nivel y lo veremos mejorar con gran dirección cada oportunidad que se le ofreció para alcanzar ese fin. O sea, ¿cuál era el fin que se proponían y que se han propuesto todo el tiempo ellos? Poder elevar ese día, que no es el día del Señor, como día del Señor, valiéndose de toda clase de instrumentos como fraudes, mentiras e iniquidades. Y como ellos tienen el poder y la autoridad del más alto nivel, pues ellos son los que cada día van a pretender mejorar ese propósito. Otra autoridad eminente hace esta declaración. Las circunstancias externas de su tiempo también fomentaron las opiniones de Inocencio III y le permitieron hacer de su pontificado el más marcado en los anales de Roma, el punto culminante de la supremacía temporal y espiritual de la sede romana. Entonces, vamos a ver más adelante por qué están hablando de que ese pontificado de Inocencio III es el más marcado en los anales de la historia de Roma. Su pontificado puede considerarse justamente como el periodo del más alto poder de la sede romana. Acordémonos que estamos hablando de la época medieval. ¿Cómo conocemos esa época medieval? ¿Con qué nombre, hermanos? La Edad Media, la Edad de tinieblas espirituales, la Edad Oscura.
la edad del oscurantismo, la edad de tinieblas espirituales, y eso lo leemos claramente y entendemos por qué se le llama la época de las tinieblas espirituales cuando leemos el conflicto de los siglos. Hermana Entonces, Renis, señora, cómo puede pretender un hombre que mandó a matar a tantas personas y que no enseñaba la verdad? ¿Cómo puede pretender haber hablado con Dios y recibido ese rollo de Dios? Qué blasfemia tan grande. eh, como dice el autor, iniquidades, fraudes, mentiras, blasfemias. Su pontificado puede considerarse justamente como el periodo del más alto poder de la sede romana. La densa oscuridad de la Edad Media todavía cubría la tierra cuando este pontífice llenó el trono papal, llenó el trono papal que elevó al papado a su máxima elevación. En relación con esto conviene nombrar dos hechos que merecen mucha reflexión. El primero, el primer acto de usurpación papal fue mediante un edicto en favor del domingo. Y el segundo, el punto más alto de la usurpación papal estuvo marcado por el acto del Papa de proporcionar un precepto divino para la observancia del domingo. Necesitaban un precepto divino para esa observancia y entonces recurren a estos fraudes, para usurpar el mandato divino. La misión de Eustace, del abad, fue atestiguada por milagros que son dignos de ser examinados por aquellos que creen en la santidad del primer día, porque sus padres así lo creyeron, ¿sí? Por la tradición. Aquí pueden aprender lo que se hizo hace 6 siglos para fijar estas ideas en la mente de sus padres. Eustace llegó a York, que queda en el norte de Inglaterra, y al recibir una recepción honorable, me imagino fue recibido con pompa, predicó la palabra del Señor y al romper el día del Señor y las otras fiestas, e impuso al pueblo penitencia y dio la absolución con la condición de que en el futuro rendirían la debida reverencia al día del Señor y las demás fiestas de los santos sin hacer ningún trabajo servil. Entonces, acá donde dice que absolución, me imagino que eh, hablaría de que todos los pecados serían absueltos, perdonados, si se, si se hiciera caso a lo que en ese rollo estaba escrito. Sobre esto, la gente que obedeció a Dios en su predicación, ¿qué hizo? Dice, juró ante Dios que en el futuro, en el día del Señor, en el día de ellos, no comprarían ni venderían nada, a menos que acaso víveres y bebidas de los viajeros. El abad también dispuso la recogida de limosnas en beneficio de los pobres y prohibió el uso de las iglesias para venta de bienes y para la defensa de causas. Sobre esto el rey interfirió de la siguiente manera, el rey de Inglaterra. Por consiguiente, a través de estas y otras advertencias de este santo hombre, refiriéndose al abad, el enemigo de la humanidad, envidiado, puso en el corazón del rey y de los príncipes de las tinieblas para ordenar que todos los que deben observar las doctrinas antes declaradas, y más especialmente todos aquellos que habían desestimado los mercados en el día del Señor, debían ser llevados ante el tribunal de justicia del rey para estar satisfechos en cuanto a la observancia del día del Señor. Entonces, ¿qué hizo el rey? Ante las advertencias de este llamado abad, que le dicen acá santo hombre,
el enemigo de la humanidad puso en el corazón del rey y de los príncipes de las tinieblas para que el rey hiciera, digamos, ordenar, obligar a que se observaran las doctrinas que se habían declarado en ese rollo, y especialmente la que tenía que ver con el día del Señor en cuanto a no tener mercados en el día del Señor, y quien lo hiciera, pues sería llevado ante el tribunal de justicia del rey para estar satisfechos en cuanto a la observancia del día del Señor. Los mercados del día del Señor, al parecer, se llevaban a cabo en las iglesias. Esa era la costumbre tal vez en esa época. Y Eustace, el abad, estaba tratando de reprimirlos, que se acabaran, cuando prohibió la venta de bienes en las iglesias. O sea, las iglesias eran unos verdaderos mercados. Y ahora, para confirmar la autoridad de la lista y para neutralizar la oposición del rey, se informó de algunos prodigios muy extraordinarios. La lista prohibía el trabajo desde la 9ª hora, es decir, las 3 de la tarde del sábado, hasta el amanecer del lunes. Ahora lea lo que pasó con los desobedientes. Entonces vamos a mirar qué pasó cuando ya se había dicho de arriba que iban a ser llevados ante el Tribunal de Justicia del Rey. En un sábado, cierto carpintero de Beverly, que después de la 9ª hora del día, después de las 3 de la tarde del sábado, estaba haciendo una cuña de madera contra el sano consejo de su esposa. ¿Qué le pasó al señor carpintero? Cayó al suelo y quedó paralizado. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Informan. Una mujer, también una tejedora, que después de la 9ª hora, el sábado, en su ansiedad por terminar una parte de la tela, persistió en hacerlo. ¿Qué le pasó? Cayó al suelo, sufrió una parálisis y perdió la voz. En Rafferton, también una aldea perteneciente al maestro Roger Arundel, un hombre se hizo un pan y horneó bajo las cenizas, y lo horneó bajo las cenizas, después de la 9ª hora, es decir, después de las 3 de la tarde del sábado. Y comió de él y dejó una parte hasta la mañana. Y vamos a ver qué pasó. Pero cuando lo partió en el día del Señor, brotó sangre. De allí, y el que lo vio, dio testimonio, y su testimonio es verdadero. En Wakefield, también un sábado, mientras un molinero, después de la 9ª hora, se ocupaba de moler su maíz, de repente surgió, en lugar de la harina, un torrente de sangre tal que el vaso colocado debajo estaba casi lleno de sangre, y la rueda del molino permaneció inmóvil, a pesar del fuerte torrente del agua, y los que la vieron se maravillaron de ello, diciendo: perdónanos, oh Señor, perdona a tu pueblo. Bueno, y siguen más historias. Además, en Lincolnshire, una mujer había preparado un poco de masa y llevándola al horno, también pasada la 9ª hora, después de las 3 de la tarde del sábado, la metió en el horno, que entonces estaba a un calor muy fuerte. Pero cuando la sacó la masa, la metió en el horno, pero cuando la sacó, encontró crudo, sobre lo cual volvió a meterlo en el horno, que estaba muy caliente. Y tanto al día siguiente como al lunes
Cuando supuso que debía encontrar ya los panes horneados, pues encontró la masa cruda. En el mismo condado, también cuando cierta mujer había preparado su masa con la intención de llevarla al horno, su esposo le dijo, es sábado y ahora es más de la hora novena. Déjala a un lado hasta el lunes, en el cual la mujer, obedeciendo a su marido, hizo lo que le ordenó y así, habiendo cubierto la masa con un paño de lino, al venir al día siguiente a mirar la masa para ver si no se había levantado, quizás por la levadura, ¿no? A través de la levadura que había en ella, recorrida por los costados de la vasija, encontró allí los panes preparados por la voluntad divina. Entonces, como la mujer sí hizo caso a lo que el esposo le dijo que ya era pasada la hora y que no debía hacerse, entonces ella encontró los panes ya preparados por voluntad divina y bien horneados, sin ningún fuego de la materia de este mundo. Este fue un cambio realizado por el derecho que tenía de él en las alturas. El historiador lamenta que estos milagros se perdieran en el pueblo y que temían al rey más de lo que temían a Dios. El historiador lamenta que estos milagros se perdieran en el pueblo y que temían al rey más de lo que temían a Dios. Y así como un perro a su vómito, así como un perro vuelve a su vómito, regresaron a los mercados en el día del Señor. Primer intento en Inglaterra después de la aparición de San Pedro en el año 1155 después de Cristo, de proporcionar autoridad divina para la observancia del domingo. Demuestra cómo observaba curiosamente Morer, cuán industriales eran en aquellos tiempos los hombres para que se celebrara solemnemente este gran día. Bueno, entonces, ¿qué hemos leído, hermanos? Hemos leído, según ellos, las cosas que sucedieron, milagros o las maldiciones que le cayeron a las personas que no obedecieron guardar el día del Señor como se había estipulado, que era a partir de la 9ª hora, es decir, después de las 3 de la tarde del sábado, hasta el amanecer del lunes. Y todo esto, pues, se daba a conocer al pueblo para que, llenos de miedo, obedecieran ese mandato y todo lo que estaba estipulado en ese rollo, que realmente quien es el responsable de ese rollo es el Papa Inocencio III. Entonces, Hermana, sí, hermano Jairo. y ahí vemos que en cambio de usar la escritura, si ustedes usar un escrito está, entonces siempre ha cuidado a la mentira, a los inventos que ellos se les viene a la mente, ¿no? Cosas que no tienen ningún fundamento. Supersticiones. Entonces, en Inglaterra, digamos, en Inglaterra el primer intento de dar autoridad divina a la observancia del domingo se registra en el año 1155. Demuestra cómo observa curiosamente Morer es un historiador, cuán industriales eran en aquellos tiempos los hombres para que se celebrara solemnemente este gran día. Yo entiendo al leer esta frase que
eran personas muy industriales, o sea, muy trabajadoras, que tenían labores, y pues era para ellos de pronto, como lo es para muchas personas que tienen sus negocios, que tienen sus grandes empresas, y, y para cerrarlas en día sábado, pues se les parece algo muy duro, algo que pues según ellos hacen cálculos y van a perder, y parecía que eso sucedía en Inglaterra, ¿no? Eran hombres muy industriales, dice. Y Gil Fillan, otro historiador, que tiene ocasión de mencionar la historia del rollo del cielo, no tiene una palabra de condena por el piadoso fraude en favor del domingo, pero él simplemente habla de nuestro abad como esta persona ardiente. Entonces, un historiador que no tiene, o un escritor que no tiene mm, una palabra de condena por lo que pasó con este rollo, sino más bien se refiere al abad como una persona ardiente. 2 años después de la llegada de este abad de Eustace a Inglaterra con su rollo, en el año 1203, se celebró un concilio en Escocia sobre la introducción y el establecimiento del Día del Señor en ese reino. El rollo que había caído del cielo para suplir la falta de testimonio bíblico en nombre de este día se adaptó admirablemente a los asuntos de este concilio, aunque el doctor Heyling nos informa que los eh, escoceses, se les dice a los que son naturales de Escocia, estaban tan dispuestos a cumplir con los deseos del Papa que el paquete de la corte del cielo y los milagros que lo acompañaban no eran necesarios. Sin embargo, Morer afirma que el paquete se produjo realmente en esta ocasión. Entonces, lo que entendemos es entonces que cuando se celebra este concilio en Escocia para mirar la introducción y el establecimiento de este día, que llaman ellos el Día del Señor, y con este rollo, pues que ese rollo viene a suplir lo que les faltaba, según ellos, y era el testimonio bíblico o la autoridad divina para, para adoptar este día. Pero que, según Haley, parece que los escoceses estaban muy dispuestos a cumplir con los deseos del Papa, que no requirieron ni de creer en lo que decía el rollo, ni tampoco los milagros. Con ese fin, se produjo y leyó nuevamente en un concilio de Escocia, celebrado bajo el Papa Inocencio III en el año 1203 después de Cristo, en el reinado del rey Guillermo, quien lo aprobó como ley. Ese sábado de las 12 al mediodía debe ser considerado santo, y que ningún hombre debe ocuparse de asuntos mundanos como los días festivos, como los días festivos estaban prohibidos. Como también que al tocar una campana, la gente debía ser empleada en acciones santas, yendo a sermones y cosas por el estilo, y a continuar así hasta el lunes por la mañana, imponiéndose una pena a los que hicieran lo contrario. Hacia el año 1214, que fue 11 años después, fue nuevamente promulgada en un parlamento en Scone por Alejandro III, rey de los escoceses, que nadie debía pescar en ninguna agua desde el sábado después de la oración de la tarde hasta el amanecer del lunes, lo que fue luego confirmado por el rey James o James I. Entonces, en Escocia, eso es en Inglaterra,
no hubo problema con la adopción del domingo como Día del Señor. Pues dice que estaban dispuestos a cumplir los deseos del Papa. Además, durante el reinado de este rey Guillermo, él aprobó como ley ese Día del Señor desde el sábado al mediodía hasta el lunes en la mañana. Y también, pues al aprobar el mandato del rollo, su ley decía que la gente tan pronto escuchara una campana, la campana pues debía de una vez ir a reuniones, a sermones, y debía continuar pues en las horas de ese día sin trabajar, porque se les imponía una pena a los que hicieran lo contrario, ¿sí? 14 años después, ya con otro rey, Alejandro III, también habla de que no se debía ir a pescar a ninguna agua desde el sábado en la tarde hasta el lunes al mediodía, y también fue confirmado por el rey que le siguió, que es James I. El carácter sagrado de este día del Señor, es un día papal, parece haberse establecido más fácilmente al incorporar una parte del antiguo sábado, porque aquí en Escocia habla del sábado al mediodía. En lo que leímos anteriormente habla de sábado a partir de las 3 de la tarde. Entonces dice que el carácter sagrado de ese día del Señor papal parece haberse establecido más fácilmente cuando le incorporan horas del sábado, del verdadero día del Señor. El trabajo de establecer esta institución avanzó de manera constante en todas partes. Así es. Si esta época que estamos llamando, que se llama en la historia la época de la Edad Media, la época medieval, la época del oscurantismo, de las tinieblas espirituales, y que nosotros sabemos que fue la época de la supremacía papal, pues esta institución de papal, el domingo, avanzó de manera constante en todas partes. ¿Qué leemos de Inglaterra? Dice, en el año 1237, siendo rey Enrique III y siendo arzobispo de Canterbury, eso es también en Inglaterra, el señor Edmund de Abingdon, se redactó una constitución que requería que todos los ministros prohibieran a sus feligreses frecuentar los mercados en el día del Señor y dejar la iglesia, donde debían reunirse y pasar el día en oración y escuchando la palabra de Dios. Y esto bajo pena de excomunión. Entonces, nos siguen informando cómo fue fortaleciéndose esta institución en Inglaterra y apoyada por el Estado, ¿no? Por los reyes. En este caso, Enrique III. Ahora vamos a Francia. Estamos mirando en Francia, nos van a informar sobre qué pasaba en Francia. Dice, el concilio de Lyon se reunió alrededor del año 1244 y restringió a la gente de su trabajo ordinario en el Día del Señor, domingo, y otras festividades bajo pena de censuras eclesiásticas. Siguen las imposiciones eclesiásticas. En el año 1282, después de Cristo, el Consejo de Angers en Francia prohibió a los molineros con agua o de otro modo moler su maíz desde el sábado por la noche hasta el domingo
por la noche. Bueno, aquí entre Francia e Inglaterra hay unas diferencias en cuanto a las horas que establecen para el llamado Día del Señor. Ahora vamos a España. Dice, todos esos son países europeos, ¿no? Todos los españoles estaban atrasados en esta obra. Vamos a mirar por qué. En el año 1300, ya vamos avanzando al año 1322 después de Cristo. Este año se convocó un sínodo, una reunión en Valladolid, en Castilla. Y luego se ratificó lo que se requería anteriormente, que nadie debe seguir la agricultura. Eso fue lo que anteriormente se estipulaba, que no, en un comienzo los agricultores podían seguir trabajando, pero ya después se prohibió y nadie debía seguir la agricultura o ejercitarse en algún trabajo mecánico en el Día del Señor u otros días santos, porque fuera del Día del Señor, la iglesia, ese sistema siempre ha tenido otros días que ellos lo llaman días santos, ¿no? Pero donde era una obra de necesidad o de caridad de la que debía ser juez el ministro de la parroquia. Entonces, si se debía realizar una obra porque era necesaria o porque era una obra de caridad, pues quien autorizaba eso era el ministro de la parroquia, porque dice que de la que debía ser juez. O sea, él debía autorizar si realmente la consideraba una obra de necesidad o de caridad. Siempre este sistema jerárquico imponiendo, ¿no? Dando permisos, quitando, sancionando o autorizando. Los gobernantes de la iglesia en el reino de Inglaterra fueron diligentes en establecer el carácter sagrado de este día. Muy diligentes. Sin embargo, los siguientes estatutos muestran que no tenían ningún conocimiento, que no tenían conocimiento de ninguna autoridad bíblica para hacer cumplir su observancia. Entonces dice, en el año 1358, después de Cristo, Ístipe, arzobispo de Canterbury, eso es una región o un lugar de Inglaterra, con gran preocupación y celo, se expresa así. Vamos a ver qué dice el arzobispo. Sabemos por la relación de personas muy creíbles, personas que se les puede, según él, creer la palabra, que en diversos lugares de nuestra provincia, una costumbre muy traviesa, no maldita, prevaleció para celebrar ferias y mercados en el Día del Señor. Por lo tanto, es decir, le informaron, y él lo está creyendo porque lo dicen personas muy creíbles, que en algunos lugares de la provincia donde ellos están, hay una costumbre muy traviesa, no maldita, prevalece para celebrar ferias y mercados en el Día del Señor. Por lo tanto, en virtud de la obediencia canónica, exigimos y ordenamos estrictamente a su hermandad que si encuentra a su gente con fallas en las instalaciones, inmediatamente amoneste o haga que sean amonestados a abstenerse de ir a mercados o ferias en el Día del Señor. Y en cuanto a aquellos que son obstinados, así que no hacen caso, y hablan o actúan contra usted en este particular, deben esforzarse por contenerlos mediante censuras eclesiásticas y por todos los medios legales poner fin a estas extravagancias. Entonces, así llaman ellos a los que no estaban dispuestos quizás a obedecer todas estas
estas normas o restricciones, entonces debían ser sometidos a censuras eclesiásticas y ponerle fin a las extravagancias, según ellos. El poder civil tampoco guardó silencio. Durante mucho tiempo el rey Eduardo hizo un acto de que la lana no debería mostrarse como alimento básico los domingos y otras fiestas solemnes del año. En el reinado de Enrique IV, el doctor Stafford fue arzobispo de Canterbury en 1444 después de Cristo. Y se decretó que las ferias y los mercados no deberían mantenerse más en las iglesias y los patios de las iglesias en el Día del Señor u otras festividades, excepto en la época de cosecha. Entonces aquí nuevamente nos vuelven a hablar de la costumbre que tenían de que los mercados se realizaban en la iglesia y en los patios de las iglesias, y pues están reglamentando para que no se realicen entonces en el Día del Señor este tipo de actividades y mercados, excepto acá en la época de la cosecha. Observe que en las iglesias de Inglaterra se celebraban ferias y mercados los domingos hasta el año 1444. E incluso más tarde que esto, tales ferias se permitieron en tiempos de cosecha. En el continente europeo se insistió con insistencia en el carácter sagrado del domingo. Por eso, en lo que nos estaban informando de Inglaterra, de Francia, de España, en Europa se insistió mucho en el carácter sagrado del domingo. El concilio de Bourges insta a su observancia de la siguiente manera, año 1532, después de Cristo. El Día del Señor y otras festividades fueron instituidas con este propósito, para que los cristianos fieles que se abstuvieran de realizar trabajos externos pudieran dedicarse más libremente y con mayor piedad a la adoración de Dios. ¿Y qué se está diciendo ahora con respecto al Día de la Familia? Como excusa para seguir elevando y sosteniendo el carácter sagrado de este día que no tiene fundamento bíblico. Pues la gente, al dejar sus trabajos, al cerrar sus negocios, va a tener tiempo entonces de dedicarle horas a la familia y dedicarle juntos en familia de ir a las actividades religiosas del día domingo. Sin embargo, no parecían darse cuenta del hecho de que cuando el temor de Dios es enseñado por los preceptos de los hombres, tal adoración es vana. El concilio de Reims, que se reunió en el año siguiente, o sea, 1533, hizo este decreto. Entonces, sin embargo, no parecen darse cuenta del hecho de que cuando el temor de Dios es enseñado por los preceptos de los hombres, tal adoración es vana. Tendrán conciencia los que hacen parte del mundo cristiano que su adoración en el día del Señor es vana y que están siguiendo preceptos, mandamientos de hombres. Bueno, el concilio de Reims, que se reunió en el año siguiente, hizo este decreto. Que la gente se reúna en sus iglesias parroquiales el día del Señor y otros días festivos,
y esté presente en la misa, sermones y vísperas. Que nadie en estos días se entregue a obras de teatro o bailes, especialmente durante el servicio. La prohibición está entonces para ese día de obras de teatro, de bailes, y especialmente en las horas del servicio en que se deben estar en las iglesias, ¿no? Y el historiador añade, en el mismo año, en otro sínodo, en otra reunión, en otro concilio, ordenó que el día del Señor y otras festividades se observarán con reverencia bajo pena de excomunión, que siempre ha sido la sanción más usada, la sanción eclesiástica más usada, ¿no? La excomunión. Un Sí, concilio, hermana, señor, siga, sí, hermano. utilizan que unas amenazas, porque ellos se han atribuido que ellos son los que pueden poner sanciones y que, bueno, todo lo que pertenece a ellos se lo atribuyeron ellos, entonces por eso amenazan a la gente con eso, ¿no? Hoy ya uno que es conocedor de la palabra, uno que va a comer cuento de que me van a excomulgar o algo, eso es basura, ¿no? Entonces, pero el que no estudia la palabra y los que están bajo esas mentiras, a la gente por eso les ponen, los engañan, ¿no? Sí. Hermano Carlos, ¿por qué será que a la gente en esa época, y no sé si ahora, tendrá el mismo carácter de que si le digan que va a ser excomulgado, ¿por qué producía eso en la gente, pues miedo, temor, y era como si se le quitara no sé qué clase de bien cuando se le decía que fue excomulgado? No sé si todavía utiliza esa sanción eclesiástica el sistema papal. Sí, todavía, hermana, existe la excomunión. De hecho, algunos cardenales que se han rebelado contra el Papa han sido excomulgados, ¿cierto? En las iglesias protestantes hay el famoso borramiento o excomunión, la desfraternización. Y aún entre nosotros se ve ese asunto de los concilios jerárquicos donde se reúnen y entonces nos desconocen, estamos fuera, no somos sus hermanos. Pero tristemente esto, hermana Argenis, creo que está influenciado por la idea de que las personas que se sienten sacadas de cierto círculo, de cierto grupo, se les ha infundido la idea católica de que fuera de esta, no, de esta iglesia no hay salvación. Entonces, ese era el lema de Roma, de decirle a la gente que si eran excomulgados estaban perdidos. Entonces, ante el temor de sentirse perdido, condenado, excomulgado, ellos con eso manipularon muchos años a las personas hasta que llegaron los protestantes y Wycliffe lo recordamos por sus palabras, ¿no? Que dijo que esta acusación no os conmueva, es fuera de la verdadera iglesia, conformada por las almas fieles que obedecen a Dios. Fuera de esa iglesia es que no hay salvación, más no de esta comunión romana. Y lo mismo podemos decir nosotros. Yo tengo una serie de temas aquí en el canal de YouTube que se llama Refiriéndome a la denominación adventista del séptimo día. Es una serie que le colocamos como nombre, Dentro de esta iglesia no hay salvación. ¿Sí? Y es por eso, hermana Argenis, la gente siente el temor de estar fuera de un círculo y cuando la gente se la saca del círculo se siente perdida. Y por eso es que Roma utilizó esta arma, esta herramienta, para influir temor en la gente y poderla manipular y que la gente se sienta, la gente que ha sido excomulgada
pues es vista con malos ojos, ¿cierto? Es vista con oprobio, es Ujú. criticada, es insultada, y esta manera existe hasta ahora, ¿no? Yo recuerdo que en la ocasión cuando me borraron, me desfraternizaron de la Corporación Adventista, yo llegaba y me sentaba en una banca y la persona que estaba ahí sentada se corría para un lado, se cambiaba de banca, como si uno tuviera lepra. Pero Eso gloria a pasa Dios acá. que el Señor nos hizo entender, hicimos lo posible por advertir y cuando ya vimos que los dirigentes no copiaron el mensaje y muchos hermanos lo rechazaron, bueno, salimos de allí y nos congregamos ya en casa con los hermanos que habían aceptado felizmente la sana doctrina. Eso es, hermanita. Ujú. Sí, Es verdad. hermana Argenis. Sí, hermano Eh, Jairo. Sí, entonces, eso fue lo que por lo menos personalmente me mantuvo a mí mucho tiempo dentro de la organización adventista, porque uno era con el temor que si se salía de allí se iba a perder, ¿no? Porque lo que uno tenía entendido era que era esa era la verdadera iglesia, ¿no? Entonces, si me salía de la verdadera iglesia, pues ya estaba perdido, ¿no? Y así muchos hermanos hoy día no se salen de allá, tienen sus dudas, que esto por qué es tanta idolatría, por qué tanta mentira, por qué tanta cosa, pero no se salen porque los tienen ahí apabullados con el cuento de que es la verdadera iglesia y que de ahí no se puede salir, ¿no? Es lo mismo que la católica. Entonces, con ese cuento lo mantenían a uno engañado. Si no, no Eran teníamos, supersticiones. no teníamos claro en esa época y no conocíamos realmente la definición de lo que es la iglesia, de Sí, lo lo que es que la es verdadera iglesia. la verdadera iglesia, ¿no? Y pues uno tomaba eso como la iglesia y que el temor de salirse. Y por eso es que yo conozco, tengo contacto, hablo mucho, les comparto. Inclusive ellas mismas han venido a compartirme cosas. Hace 2 días una de las personas con las que comparto y les he dado literatura, vino y me trajo, me mostró, abrió su celular y me mostró un símbolo, el símbolo del deísmo, ¿sí? Y que tiene esas dos flamas, así como tiene el logo de la iglesia. Me dijo, uy, mire que me di cuenta de algo que me dejó, pues, impresionada. Le dije, ¿qué es? Me mostró eso. Me dijo, ese es el símbolo del deísmo. ¿A qué se le parece? Le dije, pues al logo de la iglesia, de la Corporación Adventista. Y si usted mira y busca logos de otras iglesias, usted va a encontrar que muchas iglesias tienen esas flamas. Y le expliqué qué significaban esas 3 rayitas en las flamas y todo eso, ¿cierto? O sea, ya ellas ven también eso, pero todavía están pegadas, no salen, ¿sí? No tienen todavía, no quieren entender qué es la verdadera iglesia. Y yo siempre que me dirijo para hablarles del sitio donde ellas se reúnen, yo les digo la Corporación Adventista. Ah, va para la iglesia. Me dicen, no, es que vamos para la iglesia. Ah, o van para el templo. Digo, yo van para el templo. Porque acuérdense que iglesia puede ser iglesia en casa, iglesia en el campo, iglesia debajo de un árbol, porque donde se reúnan los verdaderos y fieles hijos del Señor, hay iglesia. Entonces, se les dificulta todavía tener aceptar esa definición que da el Espíritu de Profecía de qué es la verdadera iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. El Señor dijo que ahí estaba. Entonces, lo que estaba relatando el hermano Carlos me llevó a un momento cuando Camila tendría por ahí 3, 4 añitos y me tocó ir a un pueblo cercano, muy cercano de acá, a lo que llaman la casa parroquial, a sacar un documento que no recuerdo para qué me lo pedían. Entonces me hizo llenar un formulario, la que me atendía en la casa parroquial era una monja y me hizo llenar un formulario, ella misma me hacía las preguntas y ella lo iba llenando. Entonces, cuando ella me preguntó, ¿religión católica? Le dije, no, señora. Eso abrió los ojos y de una vez se quedó mirándome. Entonces dijo, entonces, ¿cuál? Le dije, Adventista del séptimo día. Y miró la niña y ella se le salió un pensamiento, o sea, habló, el pensamiento le salió en voz alta y dijo,
llegó y me miró a Camila y dijo, bueno, ella puede ser salva todavía. Bueno, yo la dejé que ella continuara con el formato y cuando ella terminó, yo le pregunté que, qué significaba lo que ella había dicho cuando miró a la niña, que ella todavía podía ser salva. Dijo, sí, porque ella no tiene la culpa de que usted la esté levantando como, no como católica. Yo le dije, ah, ya. Yo no le dije más nada, en esa época yo no tenía mucho que decir, eso hace ya más de 30 años. Y tienen estas monjas pues enraizado en su corazón de que si no se está en la iglesia católica, pues no se es salvo, ¿sí? Como nos decía el hermano Carlos hace un momento. Bueno, entonces, Hermanita no, Argenis, miren ujú, que, hermanita Argenis, permítame, ese síndrome de los judíos, de los fariseos, de que amaban el templo y lo tenían como santo, sagrado, ujú, y lo valoraban tanto el templo que el conflicto de los siglos narra la historia y este servidor tiene un tema aquí en el canal de YouTube que se llama Perdidos dentro del templo, perdidos dentro del templo. Los judíos pensaban que rechazando a Cristo y refugiándose en el templo los iba a salvar por estar dentro del templo. Y cuando vinieron los romanos y los asediaron y ellos se metieron dentro del templo, y a pesar de que les hicieron llamados a que se rindan, ellos no obedecieron y estaban seguros que la gloria de Dios estaba dentro de ese templo, pero ya la gloria de Dios se había ido. ya retirado. Y entonces allí entraron los soldados desobedeciendo las órdenes del general Tito de no hacerle daño al templo para que no se dañe el oro y poderlo recuperar. Entraron y arrojaron un tizón encendido, prendieron el fuego y era tanta la sed de matar de los soldados y de apoderarse de las riquezas del templo que comenzaron a matar cuanto judíos estaba dentro del templo y dice que para poder pasar al altar a matar tenían que pisar los montones de cadáveres para poder matar y corrían por las gradas del templo, por el altar, ríos de sangre y por las calles. Encontraron la perdición porque se quedaron dentro del templo. El Señor les había dicho, cuando veáis la abominación de la desoladora, ¿sí? Cuando los estandartes de Roma sean colocados en el lugar santo, o sea, en Jerusalén, a las afueras de la ciudad donde sembraron sus banderas, debían huir de Jerusalén, huir del templo, huir de los dirigentes religiosos. Y se quedaron, no hicieron caso y encontraron la muerte dentro del templo. Hoy en día las personas no quieren abandonar el templo de la apostasía adventista, esos templos masónicos donde los construyen y colocan como la primera piedra enterrando una Biblia y los hacen con arquitecturas masónicas de triángulos y no tienen nada que envidiarle a las capillas católicas. Inclusive están colocando el Santísimo en las cruces y allí dentro están colocando el manto de María. Perdidos dentro del templo se llama el tema que tenemos en el canal, para enseñarle a la gente que dentro de los templos adventistas no hay salvación, porque allí se está practicando espiritismo, allí se está practicando espiritismo, brujería, masonería, se están enseñando doctrinas de demonios, se está enseñando a honrar al hombre, se hacen ritos masones, espiritistas, marchas dentro de estos templos, donde no solamente marchan, sino que también hacen bailes de Michael Jackson, de Shakira y de todo tipo de artistas dentro del templo, hermanos. Con Quizás al luces, final del con tema todo.
Quizás a final del tema alcanzo a buscar un video que salió hace poquito donde los días mayores no solamente marchaban, sino que estaban también bailando la música de Michael Jackson. Adelante, hermanita. Bueno, entonces dice que en un concilio que se reunió al año siguiente, o sea, en 1534, confesó así francamente el origen divino del sábado y el origen humano de esta fiesta que lo ha suplantado. 2 puntos. Vamos a leer y dice, 1584. Recordemos, todos los cristianos que el séptimo día, recordemos todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y que ha sido recibido y observado no solo por los judíos, sino por todos los demás que pretenden adorar a Dios. Aunque los cristianos hemos cambiado su día de reposo por el día, por el del Señor, por lo tanto, un día para ser guardado, renunciando a todos los negocios mundanos, trajes, contratos, carruajes, etcétera, y santificando el resto de la mente y el cuerpo en la contemplación de Dios y las cosas divinas, no debemos hacer nada más que obras de caridad, orar y cantar salmos. Entonces, esto fue lo que se dijo en ese concilio. Cómo la fiesta pagana del primer día de la semana suplantó el sábado que tiene francamente un origen divino. Hermana Argenis, de esto es que este servidor suele decir, estas citas valen oro, porque valen oro. Si usted es tan amable y va a la bibliografía, porque ahí quien cita esto está identificado ahí con el numeral 80. Si nosotros vamos ahí al numeral 80, todas estas frases que estamos leyendo son de casi ya 80 autores que han citado la historia, ¿cierto? Y que dan testimonio de lo que se escribió. El autor de la cita dice Iden, página 281-282. Cuando Morer. aparece el ID, se refiere al anterior autor, o sea, Morer. Morer. Un Y historiador. historiador, ¿no? Morer, ¿cierto? Muy mencionado a lo largo de este libro. Exactamente. Y vamos a ver en qué libro está citando. En el numeral 77 dice idem, 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 idem. En el 72 dice diálogos, o sea que está citando, hermana Argenis, ¿cierto? El Del libro. libro que se titula Diálogos. Y comienza a citar las páginas de este libro de Morer, titulado Diálogos, y la referencia que acabamos de leer es de la página 281 y 282. 62. Bueno, y citados, o sea, se están citando de lo que ellos mismos afirman, ¿no? Por lo tanto, hemos rastreado, dice el pastor Andrews, la observancia del domingo en la Iglesia Católica hasta un periodo posterior a la Reforma. ¿En qué época fue la Reforma? 1400. 1517 en adelante. 1517. Sí, porque 1472 fue el descubrimiento de América. 1517. Entonces, el pastor ha rastreado esta observancia del domingo hasta un periodo posterior a la Reforma. ¿Y qué se dice? Que es una ordenanza del hombre que ha usurpado el lugar del sábado bíblico. Es lo que confiesa más claramente el último concilio citado, al que estábamos hablando, del que habla Morer en el libro Diálogos, y que ahí está citada las páginas. Sin embargo, se esfuerzan por enmendar su violación del sábado, pasando el domingo en caridad, en oraciones y en salmos. Un curso adoptado con demasiada frecuencia en la actualidad
para excusar la violación del cuarto mandamiento. Entonces, nosotros ya hemos oído muchas excusas, ¿no? Para enmendar la violación del cuarto mandamiento, el sábado, de que el Señor hizo todos los días y como el Señor los hizo, pues todos los días son buenos, son santos, son sagrados, que el Señor no, lo importante es adorar al Señor, no importa el día. Y bueno, no sé qué más le habrán dicho a cada uno de los hermanos, excusas para enmendar esa violación del cuarto mandamiento, que eso no fue dado para nosotros, sino para los judíos, que para los gentiles estamos ya bajo otras normas, otra ley, en fin. ¿Quién puede leer esta larga lista? ¿Quién puede leer esta larga lista de leyes dominicales? No del único legislador que pueda salvar y destruir, sino de los papas, emperadores y concilios, sin adoptar el sentimiento de Neander. ¿Y qué dice Neander? La fiesta del domingo, como todos los demás festivales, fue siempre solo una ordenanza humana. ¿Y qué diremos? ¿Fue siempre solo una ordenanza humana? Claro que sí, ¿no? Es una ordenanza humana. Por más que le estén poniendo historias de fábulas, de fraudes, de todo lo que hemos leído en este capítulo y los que hemos leído antes, porque hemos leído anteriormente otras mentiras, otros fraudes, para poder sostener lo que es insostenible, ¿no? En cuanto a la autorización divina del primer día de la semana. Estaremos también en el capítulo 21, estaremos mirando ya los trazos del sábado durante esa Edad Media. Lo único que leímos en este momento fue lo que sucedió con el domingo, todo lo que hizo el sistema papal para elevar el domingo a la santidad que ellos querían, imponiéndolo bajo penas civiles, bajo penas o sanciones eclesiásticas y agregándole toda esta cantidad de mentiras y de supersticiones. Entonces, en la próxima semana estaremos con la ayuda del Señor mirando qué pasó durante la Edad Media con el sábado, reconociendo y recordando siempre que la Edad Media es esa edad de tinieblas espirituales que está bien documentada en el conflicto de los siglos, cuando se prohibió la Biblia, cuando nadie tenía derecho a leerla y a mucho menos tratar de explicar o interpretar lo que estaba escrito, porque solo eso era labor de los sacerdotes, de poder darle al pueblo la interpretación de la palabra del Señor. Entonces miremos que aquí el hermano nos está buscando. Sí, hermanos, estoy tratando de ubicar acá en el correo lo que está pasando en los templos adventistas. Aquí no sé qué pasa parece que el video lo quitaron, pero dice Academia Adventista, sube el volumen de la música y que empiece la fiesta. Una academia adventista, perdón, no estoy compartiendo, parece. Sí, hay una lectura. Así, Sí, una, Academia Adventista. una academia adventista ha admitido abiertamente que organiza fiestas de baile en sus propias instalaciones, un reconocimiento impactante de hasta qué punto ha caído algunas de nuestras escuelas. En sus propias palabras nos están diciendo exactamente lo que está sucediendo. Nuestras instituciones que alguna vez fueron sagradas, que se están transformando en clubes nocturnos, llenos de ritmos de tambores mundanos, música de baile, luces intermitentes, máquinas de humo, DJ, que son los que ponen la música, y una atmósfera que refleja el entretenimiento del mundo en lugar de los principios bíblicos de una vida piadosa. Y acá
Dice dónde sucedió, dice en un cambio preocupante, la Academia Internacional del Séptimo Día en Kelamangalam, India, organizó su celebración anual del día 6 de febrero del 2025. El evento contó con rutinas de baile loco y baile de entretenimiento interpretadas por sus jóvenes estudiantes. En un momento, un moderador del evento declaró abiertamente: "Sube el volumen de la música y que empiece la fiesta", mientras los estudiantes se sumergían en una atmósfera de estilo club nocturno que contradice la misión sagrada de la educación adventista. La frase "sube el volumen de la música y que empiece la fiesta" sirve como un llamado a la acción, señalando el comienzo de una fiesta de baile, algo común en los clubes nocturnos y bares que se caracterizan por la música desenfrenada y la alta energía. Bueno, al final del video, esto me pareció interesante, hermana Argenis. Al final del video verá a los administradores de la escuela agradeciendo a Dios por este abominable espectáculo y mencionando que tienen una buena matrícula en la Academia Adventista del Séptimo Día. La academia también agradeció a la empresa de sonido e iluminación que proporcionó la música a todo volumen y los efectos de iluminación. Bueno, ahí se cumple la palabra de mensajes selectos donde la profeta había dicho: "El Señor me ha mostrado que las cosas que usted ha descrito que están sucediendo en Indiana, porque ya sucedió en Indiana, allá en el asunto de la carne santa, que esos asuntos ocurrirán precisamente antes del fin del tiempo de gracia. Se manifestarán todas las cosas groseras. Habrá gritos, tambores, música y bailes. Los sentidos de los seres racionales se confundirán tanto que no se podrá confiar en que tomen decisiones correctas. Un alboroto de ruidos conmociona los sentidos y pervierte lo que, si se lleva a cabo correctamente, podría ser una bendición. Los poderes de los agentes satánicos se mezclan con el estruendo y el ruido para formar un carnaval". Mensajes selectos, tomo 2, página 36. Aquí está el link del video donde están presentando que pasó esta situación. Me disculpan, hermanos, pero esto es lo que pasó. See how many cheap plates are there on the dais. See, God has blessed us with how many cheap plates. Choice that you have interested your children in our institution, and your children. Y aquí empieza la música. Que suene la música y empiece la fiesta, dice.
proud of our soldiers. Soldiers are a true விக்ரம், அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்கள் நாட்டு தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டீங்களா? வி வில் மேக் எ டீல். உன் நாட்டு இராணுவ ரகசியத்தை நீ எங்ககிட்ட சொல்லணும். சொன்னா உன் உயிரோட விட்டுற, இல்லைனா என் நாட்டு இராணுவ And I'll tell you all about it when I see you again. Look, grandson, this is not only about playing, but ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ತಾವ ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನ ಜನ ಮನ ಎದೆಯಲಿದೆ ಓಹೋ ಬಲಿದಾನ ಕುರು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೆನೆಯುತ್ತಿದೆ ಓಹೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ல இருந்து பணத்தை எடுத்து ஏமா படபடப்பாரு? being a crime. When my world suddenly changed, my priority. Es lamentable, hermanos. Esto es lo que está pasando en los templos adventistas con los profesores jesuitas del papado que están llevando a los niños y a los jóvenes hacia la marca de la bestia, hacia la mundanalidad. Y esto, hermanos, es una señal clara del estado de la denominación adventista convertida en una completa Babilonia. Estos jovencitos son los que luego van a ser los directores de escuela sabática de jóvenes, los pastores, los teólogos, los directores de las asociaciones, de las uniones y de las conferencias generales. Hermanita Argenis, hemos presentado esta evidencia porque estábamos hablando de la condición de los templos, ¿no? Cómo se han convertido estos templos en un sitio de perdición. Y los jóvenes, claro, están entretenidos con estos dramas, con estos bailes, con esta mundanalidad y nada de doctrina, nada de pilares de la fe, nada de doctrina de espíritu de profecía, nada de eso. En esto se ha convertido la denominación adventista, lamentablemente. Y la excusa es que pues para que no se vayan a bailar allá afuera al mundo, entonces que bailen dentro de la iglesia, ¿no? Que es una forma según ellos, de tenerlos dentro de la iglesia. Pero ¿a qué costo, no? ¿Y en qué condiciones? Entonces, hermanos, ya nos quedan pocos capítulos, porque según el libro, miremos, el libro tiene 25 capítulos. Nos hacen falta 5 capítulos y estaremos terminando el recorrido que hizo el pastor Andrews en su trabajo de investigación acerca de la historia del sábado y la historia también del primer día de la semana.
también libro interesante, básico, fundamental para nosotros, que va fortaleciendo también nuestra fe para, como decía nuestro hermano Carlos, no ser removidos por vientos de doctrinas o doctrinas de demonios, que nos ha enseñado a no creerle al hombre, sino ir a la palabra, ir al espíritu de profecía, ir a lo que los pioneros establecieron con mucho trabajo, con ayuno, con oración, esos primeros 50 años en que se fue organizando la doctrina de esta iglesia, esa doctrina primitiva, pura, por la cual estamos nosotros unidos en este grupo, con el deseo siempre de dar a conocer a través de la página impresa, a través de este canal, que el Señor ha permitido que lleve ya 8 años predicando y levantando la voz, enseñando la verdadera, la verdadera doctrina y cumpliendo con el mandato de Isaías 58. Entonces, hermanos, muchísimas gracias. Y vamos entonces a arrodillarnos, vamos a darle gracias al Señor y a encomendarnos en esta nueva semana que empieza. Entonces vamos a arrodillarnos. Si algún hermano quiere hacer una oración de primero, yo hago la de finalizar, bien puede hacerlo. Bueno, vamos a Amén. pedirle a algún hermano Jairo, para que haga la oración. Y después de que oremos, quizás haya algún espacio para los hermanos que quieran hacer algún aporte o pregunta, si están tan amables. Vamos a orar primero. Adelante, hermanito Jairo. Amantísimo Señor y eterno Padre que está en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Agradecemos, Señor, por este santo sábado que nos ha regalado, porque, Señor, nos hemos gozado en su palabra, a través de sus siervos. Nos ha expuesto la palabra, Señor, y nos ha informado y, y nos ha dado, Señor, en el tiempo que estamos viviendo respecto a la ley dominical, respecto a la historia del sábado y todas eh, toda esta enseñanza, Señor, que pronto no las veíamos en otro lugar, pero ya aquí estudiamos la verdad presente. Gracias, Señor, por estas bendiciones. En su mano encomendamos y en esta nueva semana que empieza, Señor, ayúdanos para que estemos atentos al estudio de su palabra, a mantenernos, Señor, dirigidos por el poder de mi Señor el Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que componen el grupo del remanente y a todas esas personas que también escuchan estos temas por YouTube, para que todos lleguemos algún día a conformar la verdadera iglesia, Señor, que es las almas fieles en todos los tiempos. Gracias, Señor, por estas bendiciones. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo pedimos, lo agradecemos todo. Amén. Amén, amén. Soberano Señor, expresamos nuevamente gratitud por concedernos la vida, la salud, los medios para reunirnos cada santo sábado en estas horas sagradas para estudiar en la mañana, estudiar en la tarde, para terminar, Señor, de estudiar estos textos que por su misericordia han sido puestos en nuestras manos. Gracias, Señor, porque a través de este canal muchas personas están siendo bendecidas, están recibiendo información, están recibiendo la verdad, están siendo inquietadas por el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por las personas que han leído la
literatura que les hemos compartido. Y rogamos que ese Espíritu poderoso, Espíritu Santo, inquiete sus corazones a buscar, a profundizar, a cavar profundo buscando la verdad. Que sea el Espíritu Santo colocando ese anhelo de esa hambre y sed de conocer su palabra, de conocer la verdad. Señor, gracias por las oportunidades que nos brinda cada día de compartir y de aprovechar cada momento, cada circunstancia que el Señor coloca para poder compartir con las personas. Señor, de todo corazón dejamos en sus santas manos esta semana la vida de mis hermanos, sus familias. Colocamos en sus santas manos las necesidades que de cada hogar se eleven al trono de la gracia, necesidades de salud, necesidades de trabajo, necesidades o dificultades con nuestros niños, con nuestros jóvenes, Señor. Las dejamos, las depositamos en sus santas manos. Rogamos por los jóvenes, Señor, que sea la obra de su Espíritu Santo inquietando sus corazones, no dándoles paz ni tranquilidad para continuar sus vidas, sino se deciden a entregar de todo corazón sus vidas en las manos del Señor. Bondadoso Padre, igualmente a nosotros, que debemos ser las columnas en nuestros hogares, en los sitios donde nos ha colocado de trabajo. Ayúdanos, Señor, de todo corazón. Recuérdanos cada día la responsabilidad que recae sobre nosotros al llevar su nombre, al decir que somos cristianos. Señor, es una responsabilidad muy grande. Debemos dejar en alto siempre, en todo momento y en todo lugar, tu santísimo nombre. Padre bueno, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Vendrán días quizás aún más difíciles, momentos de crisis aún más difíciles, Señor. Pero que no olvidemos nunca su promesa de que no estaríamos solos. Señor estará siempre, dijo que hasta el fin del mundo, dándonos la mano, levantándonos, fortaleciéndonos, Señor. Muchísimas gracias, Padre bueno. De todo corazón, gracias. Bendice a mis hermanos, a sus familias. Bendice a nuestro hermano Carlos, a su familia, en esta labor, en este liderazgo de este grupo y el trabajo que se hace para este canal que el Señor ha permitido sostener durante estos años. Ya con toda alegría podemos siempre decirle a las personas, tenemos un canal donde está tal estudio, está tal tema donde lo podemos compartir, Señor. Muchas gracias, Padre bueno. Gracias por regalarnos la vida, por regalarnos las fuerzas, las energías y seguir adelante. Todo esto, Señor, lo agradecemos, lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, gracias, hermanita Argenis, gracias a Dios, a los hermanos que han estado con nosotros. Para la gloria de Dios, este sábado ha pasado muy rápido. Cuando nos sumergimos en el estudio, en la palabra de Dios, las horas son segundos. Pero nos gozamos en la firmeza con que nuestros hermanos perseveran en la justicia de Cristo, en el mensaje del tercer ángel. Nos hemos sentido muy confortados al estudiar la escuela sabática, al participar del tema de adoración y en esta tarde la clase bíblica. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Hermano Jairo, el Señor lo bendiga. No sé si quedaba alguna pregunta por hacer o algún comentario, hermanos, respecto al tema. Si hay alguna inquietud, estoy mirando aquí al hermano Jairo, a mi hermano Oscar con su señora esposa. Quizás con ellos esté alguna otra persona, su señora madre, la hermanita Ángela. Me aparece aquí el nombre de Stioven.
si es tan amable, nos pudiera hacer saber de dónde se conecta. También el hermano Humberto, María Doris, Mónica, hermanita Mónica, hermano Rubén, hace días no lo saludaba, gloria a Dios, le envío un saludo fuerte, grande. La hermanita Dalila también, la hermanita Olga Lucía, a las personas que están con ustedes. Hermanos, si hay alguna pregunta o comentario, este es el momento de hacerlo, hermanitos, y si no, nos vamos a quedar deseándoles que en esta semana el Señor los bendiga, los fortalezca, los cuide y gracias por las oraciones que hacen en favor de nuestros hermanos, de también de este servidor, a los hermanos que están por fuera del país. En otros países también los saludamos, agradecemos que estén mirando los temas, abrazando este mensaje donde quiera que estén. Hermanos, entonces, Dios los bendiga, hermanos. Hermana Argenis, el Señor la bendiga, hermana Ángela y todos los hermanos. Amén. Amén, hermano Dios los Carlos. bendiga. Amén para todos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermano Rubén, igualmente. Dios lo bendiga, hermano Jairo, hermana Olguita y a todos los hermanos que han estado con nosotros. Volvemos, Dios mediante, entonces el día lunes y bueno, seguiremos estudiando para la gloria y la honra de Dios. Muchas gracias, hermano Argenis, y Dios la bendiga también a usted. Amén, hermano Carlos.